El día D, los aliados llegaron a la Francia ocupada. Por primera vez, tras 4 años de conflicto, la nación se sentía optimista. Todos esperaban que fuera el principio del final del régimen nazi, el final de Adolf Hitler. Pero el Führer se encontraba lejos de la guerra, escondido en las montañas del sudeste de Alemania, en un refugio llamado Berghof. Antes de la guerra pasaba aquí sus vacaciones y acabó convertido en su centro de operaciones preferido. En Berghof, Hitler se sentía seguro e intocable. Pero se equivocaba. En pocos días se convertiría en el objetivo de la Operación Foxley. La Operación Foxley era un plan de asesinato que podría haber terminado con la guerra mucho antes, con lo que se hubieran salvado millones de vidas. Se hubiera cambiado el curso de la historia. Esta es la historia de este plan. Mi plan para matar a Hitler. Matar a Hitler. Durante la guerra, tuve el nombre clave de LBX. Era un oficial del Grupo Especial de Operaciones, el SOE, una agencia para realizar acciones irregulares y que oficialmente no existía. Yo era de la sección 10ª, dedicada a Alemania. Pero nunca estuve allí. Luché desde un despacho, en el anonimato. Era un ejército secreto de respuesta rápida. Creo que llevaron a cabo más de 1 millón de operativos. Oficialmente se dedicaban a entrenar personas para ser agentes en una guerra convencional, para trabajar en el extranjero. Aquello era una tapadera y sus objetivos nunca se hicieron públicos, pero nadie dudaba que estaban ocultando datos. Los pasillos del SOE eran un hervidero de rumores. Un informe de inteligencia proveniente de Algiers decía que Hitler estaba en un castillo francés cerca de Popignon que podía ser bombardeado. Pidieron el permiso correspondiente. Le pidieron autorización a Churchill y dijo que sí. Y Hitler no estaba en Francia, sino en Berghof. Pero la pregunta flotaba en el ambiente. ¿El SOE debía tener un plan para matar a Hitler? Se convocó una reunión del Consejo de Seguridad con los máximos dirigentes del SOE. También llamaron a Rachel Cathcart, una joven oficial del servicio secreto, el SIS. Ella quería pensar que iba un paso por delante de nosotros. Los oficiales no fueron invitados. Miss Cathcart. What's happening? Did you read the memo? What memo? Of course I've read the memo. Well, as we, most of us anticipated, the plan to kill Hitler while on holiday in France turned out to be utter nonsense. However,
El general fue una de las personas que hizo las reglas del SOE, una máquina de la guerra sucia. The important thing is that the authority to do it was granted. Because of that, the time has definitely come for the liquidation of Hitler to be given some priority. I believe Hitler's military strategy is proving so disastrous. If he were assassinated, then, in my opinion, the German conduct of the war would improve considerably. The Foreign Secretary said that, in his opinion, Hitler's removal would shorten the war considerably. I agree with that. As long as Hitler is there, the war will continue. But surely it's better to keep him there until Germany follows him to certain defeat. El coronel Thorley era mi superior inmediato y era reticente respecto al asesinato. Germany is already at the point of certain defeat, and it can only be hastened if Hitler is done away with. El vicemariscal Ritchie era de la escuela de Gavins. The fact is that Hitler's assassination has been dealt with on a very ad hoc basis. Now, I'm not suggesting that we decide today whether he should or should not be killed, but I would like us to decide on forming a group that can study all available intelligence and come up with a workable plan. So, for that to be achieved, I would like Thornley and an officer from X section to start work immediately. I will also talk to C about a representative from SIS, providing them assistance. That way, all interests can be protected, and the planning of Operation Foxley may proceed. What happened? I'm still waiting. Cuando se aprobaba una idea, los oficiales debíamos diseñar los planes. A mí me preguntaron, ¿cómo matarás a Hitler? Elaborar un plan es como completar un rompecabezas, y a pesar de su importancia, este no era una excepción. Empezábamos con los cimientos y terminábamos con el tejado. ¿De cuántas formas se puede matar a un hombre? ¿Qué maneras hay de asesinar a un líder? Hitler. La clave estaba en no dejarse impresionar y ponerse manos a la obra. Me fascina la Operación Foxley porque contemplaba el magnicidio de Adolf Hitler. Es increíble, me quita el aliento. ¿El magnicidio formaba parte de sus planes generales? Uno de los documentos apunta que el magnicidio estaba en su agenda de trabajo, junto con el terrorismo y la subversión. Queda claro que el asesinato era una opción que se tenía en cuenta. Y en lo que he leído, no se nota que hubiera muchos escrúpulos morales sobre el tema. Había gente a la que querían eliminar. Algunas personas estaban en una lista negra y eso tenemos que asumirlo. No podían ponerse a analizar las circunstancias morales del asunto, ya que tenían poco tiempo. Debían cumplir unos objetivos costara lo que costara. Yo opino que Churchill estaba muy de acuerdo con el tema del asesinato, más que otras personas. Es obvio que él dio las órdenes al SOE. El plan no lo redactó él, pero podemos decir que fue el inspirador. Pienso que en todo este tema, Churchill tenía claro que el magnicidio era necesario. No se puede planear una operación militar sin contar con el espionaje, de modo que concertaron una cita en el servicio de inteligencia, el SIS. Allí se pedían favores y se hacían preguntas.
Pero el SIS seguía su propio ritmo. So he's still not back? No. Fine. Thanks. Bye. Y ellos eran los que daban las respuestas, si querían. Creo entender que el SOE se creó para la guerra, mientras que el SIS, el MI5 y las otras agencias de espionaje ya llevaban mucho tiempo funcionando. Por ello, pienso que existiría una enorme rivalidad entre sus responsables. Sí, hacían dos funciones que normalmente resultan incompatibles. De hecho, el SOE fue una escisión del servicio de inteligencia. Se encargaba de las operaciones sucias y más sonadas en suelo alemán. Por su parte, el SIS tendía a actuar con una mayor discreción. Así que los conflictos de intereses entre ambas agencias eran constantes. Los dirigentes se reunían para resolver estas tensiones. El jefe del SOE, el general Gavins, se reunía con el máximo responsable del SIS, el brigadier Sir Stewart Menzies, conocido como C. The truth is that we at SIS walk in soft shoes. You at SOE walk in spats. You like loud music. We like silence. Your silence can be particularly deadly. So can your music. Una de las operaciones que provocó esa tensión fue el asesinato en 1942 del responsable de seguridad nazi, el teniente general Heydrich. Heydrich fue uno de los ideólogos de la solución final. El SOE entrenó a 2 asesinos checos en Gran Bretaña para después enviarlos de nuevo a Praga para hacer una bomba. Lanzaron el artefacto contra el coche de Heydrich, que murió. Pero las consecuencias fueron horribles. Los 2 asesinos murieron y los nazis masacraron a 5.000 campesinos inocentes. A pesar de todo, lo mejor era el asesinato. Fue un trabajo bien hecho. El precio fue muy alto, pero pienso que acabó siendo positivo. Aquello cambió ciertas actitudes de los nazis durante el resto del conflicto. Matar a Karl Heydrich era lo correcto. Pero la muerte de Heydrich marcaba las diferencias entre el SOE y el SIS en lo que respecta a los métodos. Which is precisely why I would prefer it if you cooperated, at least at the planning stage. I'm even suggesting that we use one of your people on this. And I know at the end of the day it won't be me that they'll be reporting to. You think my boys are deliberately obstructing this banshee that you have named Foxley? It had crossed my mind. There's a thin line between obstruction by design and obstruction by default. The same effect. We can't just get on with the job, can we? In French, dusk translates as the time between the dog and the wolf. That's so. My French is a little rusty, and I do seem to have other things on my mind. Would it be correct to say that Nazi Germany is at present at dusk, in which case do we fear the wolf that follows? Oh, God. Don't be so bloody obtuse. Or is it dawn, when the wolf sleeps and the dog wakes, loyal, obedient and controlled? It's just a bloody nightmare that we want to end. Then we must tame the wolf. Then I shall put a bullet between the wolf's eyes. That should do. Then I will be plain. If Hitler is assassinated, if he goes, who comes next? Will it be Himmler, Speer, Goebbels, another Nazi, who is willing to make a peace deal in order to keep Nazi Germany going? Or Stalin,
I'm buggered if I want a communist for a neighbor. Or the Americans are waiting their turn to take over. Would you care to know what I think will happen if Hitler goes? Of course. The war will end. There will be peace. Oh, and I should mention, as you know, that in all of this I do carry the authority of our mutual friend. I spoke to C yesterday on Foxley. I cannot say he was exactly optimistic or enthusiastic. But he said he would help as much as he could in providing information about Hitler's movements. So please arrange for LBX to be put in touch with whomever C selects. Good morning, sir. I thought you might need some intelligence. So you've come to spy on me, Miss Cathcart. Los informes y fracasos anteriores podían darnos pistas para que nuestra operación fuera un éxito. Maurice Bavot. Maurice Bavot era un estudiante de teología suizo que veía con desagrado la ascensión del régimen criminal de Hitler. En 1938 fue a Berghof con la intención de disparar sobre Hitler a poca distancia. Aunque dijo que era un seguidor leal, no le dejaron acercarse lo suficiente. Un guardaespaldas le sugirió que fuera a Múnich e intentara reunirse con Hitler. De forma que Bavot fue a un desfile, camuflado como periodista, donde se colocó en primera fila con el revólver en el bolsillo. Cuando Hitler apareció, Bavot sacó su revólver. Pero fue demasiado lento. His line of sight was obscured by the raised arms of a Nazi salute. Poetic injustice. Georg Elser. En 1939, Georg Elser, un ebanista alemán simpatizante de los comunistas, se coló en una cervecería de Múnich y colocó una bomba casera en el podium donde debía hablar Hitler. Programó el reloj para 3 días después, a las 9:20 de la noche. El líder nazi llegó y sin razón aparente hizo un discurso muy corto. El artefacto explotó a las 9:20. Hitler se había ido 13 minutos antes. He missed Hitler by 13 minutes. Close. ¿Piensa que ven a Hitler como un objetivo fácil? Elser tuvo que pasarse allí varias noches, en aquel lugar, el Bürgerpurkeller, cavando como un loco para poner allí esa dichosa máquina infernal. Eso significa que la seguridad que protegía a Hitler o bien metió la pata o bien se equivocó a propósito. Aquello no estaba ni protegido ni escondido. No me fue tan difícil entrar. También el canciller del Reich y toda la cancillería estaban allí. En aquel recinto de 400 metros cuadrados no había ni guardias ni vigilancia alguna. No la había en todo el recinto, ni en el comedor ni tampoco en las viviendas. Ningún centinela, ninguna vigilancia, prácticamente nada. You seem to have missed something. Now? It's not strictly a technical word, though I can see he must think he's got a charmed life. Oh, he does. And more. In a report by the Americans, he claims to be infallible and invincible. He believes he's on a divine mission. In the beginning was the Word. I thought that was Jesus. So we've got to eliminate those factors. We've got to find out when Hitler's at his most vulnerable, how we can get close to him, and what method we can use to kill him. In other words, his luck runs out. ¿Pensáis que Hitler se veía como un ser invencible e inmortal? Quizá por ello no temía demasiado por su seguridad. No lo sé. La verdad es que tenía una confianza en sí mismo que asustaba. No era normal en un dictador como ese.
En una ocasión, pasó un avión y se escucharon disparos de antiaéreo. Hitler salió corriendo al jardín. Vimos las señales de los focos y uno de mis camaradas le dijo a Hitler que se pusiese a cubierto. A lo que él respondió que no le iba a pasar nada. Y se quedó al descubierto. Normalmente estábamos de acuerdo en que actuábamos de forma correcta, por lo que estábamos muy contentos. Por esto, es verdad que Hitler no necesitaba ningún cordón de seguridad. Eso no le molestó. Yo era como un detective, pero en vez de buscar pistas para resolver un crimen, pretendía cometer uno. En aquel momento las informaciones nos llegaban de toda la Europa ocupada. Nuestros hombres se encargaban de recopilarla. Nosotros nos ocupábamos de analizarla. So, what are the options? 1, when he's at the Berghof. 2, in transit on his train. 3, in public appearance. 4, up close and personal meeting. So to begin with the Berghof, we need aerial photos of the whole area. We need to talk to anyone involved. Someone in the Wehrmacht seems to be trying to do your job. He likes apple juice. He likes apple juice, has a weak stomach. Do we know who did it? Can't take spicy food and takes milk with his tea. Not us. All we know is a German colonel met Hitler. There was a bomb in his briefcase. El coronel von Stauffenberg era uno de los oficiales de alto rango que conspiró para asesinar a Hitler en la guarida del Lobo, el cuartel general del Führer en los bosques de Prusia Oriental. Stauffenberg fabricó su bomba con materiales proporcionados por el SOE y la colocó bajo la mesa donde se apoyaba Hitler. Stauffenberg dijo que había olvidado algo y se marchó. Después, la bomba explotó y el coronel creyó haber tenido éxito. Yes. Yes. Hello? Thank you. He's alive. Injured but not dead. He said, I'm immortal. Hitler solamente sufrió heridas leves en un brazo. Stauffenberg fue detenido y ejecutado esa misma noche. We should carry on where we were headed. This makes little difference. We can work around it. Yes, it does, sir. Whatever's left of the German resistance after this will want no involvement in anything we plan. Security will be intensified tenfold. Thank you. Everyone's going to be even more paranoid. No one's going to be able to get close to him. Let's go to a meeting. About this? No, it's nothing. Después de esto, las medidas de seguridad se multiplicaron. A partir de ese instante, los extranjeros casi no tuvieron oportunidad de acercarse al Führer, porque sus apariciones públicas se redujeron drásticamente.
Solamente se lo veía 1 o 2 veces al año. Y esos momentos puntuales hubieran supuesto una oportunidad perfecta, pero hacía falta que algún contacto infiltrado les diera información. La seguridad era extrema. Era muy difícil acercarse a Hitler. Había un círculo interno de 24 hombres y otros 2 círculos exteriores que hacían casi imposible cualquier intento. Solo la gente de confianza podía estar junto al Führer. La resistencia alemana había sido destruida, así que no tendrían colaboración desde el interior. Pero los aliados capturaban miles de prisioneros de Francia y cualquiera de ellos podía ser entrenado como un asesino en potencia. Vine a este país como un inmigrante y aquí estudiaron mi caso. Analizaron mi vida en detalle para saber por qué había venido. De entre todos nosotros, eligieron a los que estaban más decididos para vengarse y nos mandaron a hacer unos cursos por todo el país. Nos entrenaron cuidadosamente para que nadie pudiera delatarlos a ellos. Me llegó el informe de interrogatorio de un prisionero de guerra polaco que podía ser muy útil para la causa aliada. I told you. Tell us again. What you wanted to test me? I grew up on German side of Poland, so I am fluent in German. And you were picked up in Normandy on the front line? No, second row. They would not put me on the front line. Because they thought you would surrender? Because they knew I would surrender. And I did. It's just a pity you took so long to get there. But they trusted you enough to give you a rifle? They did not have to trust, you know, they could have killed me so easily. And of course you said you made a choice to fight for them in 1939. If Nazi army invade your country, come to your village, put the gun to your head, threaten to kill all women and children and say you have choice, fight with us or die. Is this choice? Was it not more honorable to die? Dead men cannot revenge. And that's why you want to fight with us? You give me a bomb and war will be finished. Quería solucionar lo que veía como una destrucción de su patria. No hay mayor venganza que buscar la resurrección de la familia y del propio país. El país es muy importante cuando se está librando una guerra. Enviaban a los futuros agentes a unas academias especiales donde los instruían en las tácticas de la guerra sucia. Combate sin armas, camuflaje, terrorismo, subversión. Debían prepararse para cualquier tipo de misión. Sin duda, los mayores éxitos del SOE durante la guerra se relacionan con el descarrilamiento de trenes. En 1942, un equipo de saboteadores polacos tenía órdenes de hacer descarrilar un tren rápido. Colocaron unas cargas y las explosiones mataron a 430 alemanes. Fue un éxito increíble. Por aquel entonces ya habíamos recabado mucha información sobre el tren del Führer, el vehículo especial que usaba Hitler para desplazarse por Alemania. Sabíamos su apariencia, sus medidas de seguridad y sus rutas. Incluso supimos que lo limpiaban prisioneras de guerra francesas. El tren del Führer se describe como un vehículo de color violeta sucio o azul oscuro.
Su velocidad varía entre los 90 y los 120 kilómetros por hora. En Alemania, las vías férreas, los túneles y los puentes disponen de una escasa seguridad militar. Así que lo sabíamos todo sobre el tren de Hitler y éramos expertos en el sabotaje de trenes. Matar al dictador mientras viajaba parecía una opción factible. Era el momento de dejar de hacernos preguntas y de trazar planes concretos. Finalmente, las líneas alemanas habían sido aplastadas en Normandía y el camino hacia París estaba despejado. El ejército rojo avanzaba hacia Varsovia, la maquinaria nazi se debilitaba y la operación Foxley podía acabar con su poder. Bombing the train. It's the best option. We know that Hitler regularly travels from Berlin to the nearest station to the Berghof, which is in Salzburg. We know that the train control is warned 3 to 4 hours ahead and the station 20 minutes ahead. We don't have access to that kind of information. What? Tap into the loose talk in the cafes, the French women who watch the trains. Tap into the French women? Yes. I'm sure they can be dated. I'm sure they can be chatted up. So, a sabotage party, disguised as station police, should easily be able to lay charges and destroy the train as it goes into a tunnel. How do we even know if he's on the train? As you said... Could you stop that, please? As you said, the stations aren't warned until literally minutes before. And even if we did have people on the ground, which we don't, it would be too late. The timetables aren't transmitted in codes that we can break in time. We have no agents in that area, and the German resistance is now an unknown quantity. And most importantly, there's one thing we can be certain of. It's that Hitler is unpredictable. He changes his mind at the last minute and follows no routine. Then we move to plan B. Which is? Someone could wait at a station with a suitcase filled with explosives and throw it under the wheels of the train as it passed. Though the operative would have to be prepared to face the consequences. These are real people, sir. I'm sure we can find someone among the Austrian and German POWs with a sufficiently strong hatred of Hitler. That they'd be prepared to risk certain death? Yes. That would jeopardize all the contacts we've made so far. So? The contacts we've made today help determine the reconstruction of Germany after the war. This isn't about that. This is about that. It's about finishing the war. It's about finishing the war properly. Is this you talking? What do you mean? I think perhaps this is something you forgot to mention. I refer to a Foreign Office memo released a few days ago, and I quote, "It can now be said with some definiteness that we are better off with things as they are today than if the plot of 20th of July had succeeded and Hitler had been assassinated." That was why you had to rush off for that meeting that day, wasn't it? No, it wasn't. Wasn't it? Miss Cathcart, please answer the following yes or no. As an intelligence officer, you have been asked to provide us with information. Yes, sir. As an intelligence officer, you work not for the SOE, but the SIS. Yes, sir. Is that a conflict of interest? There should be none, sir. Have you been told to pull in the reins on this operation since the Stauffenberg bomb? You are devising a plan that needs to be thorough, sir. There are greater strategic considerations that should inform your planning, and I'm here to ensure that you're aware of these things. If the plan is inadequate, there's more at stake than just this operation. Thank you, Miss Cathcart. Sandra, please add. The information available regarding the Führerzug and its movements is nothing like complete or precise. A final check-up on the spot by the operatives or the leader is stressed. We have a staff officer who
Tenemos a un oficial que oye varios rumores en la organización y comienza a sugerir posibles soluciones para solucionar el problema. Y así surgió la idea de colocar a un agente con una bomba junto a la vía. Cuando el tren se acerca a su posición, esa persona se las arregla para lanzar el artefacto y hacer que el tren descarrile. La verdad es que contarían con el efecto sorpresa. Los sucesivos informes acababan en manos de mi jefe, Thornley, y los rumores decían que no lo habíamos impresionado. Pero hay mucha diferencia entre planificar una operación y llevarla a cabo. El asunto del tren solo era una posibilidad. Había otras formas de asesinar a Hitler y yo encontraría alguna. The best thing about this is there's no known antidote. Absolutely none. Take it and you're dead, completely dead. We've used anthrax, cyanide, botulinum, even a few without common names. They're all available, all tried and tested. But this beauty's little genius is taken in a sufficiently lethal dose. It's tasteless and odorless, and neither hard nor soft water is visibly affected. Black coffee? Ah, watch. Nothing. Tea. Goblet with milk. He always has milk with his tea. Anyone I know? Unlikely. You never know. El veneno podía ser la mejor opción. La comida de Hitler provenía de granjas donde todo se controlaba y se probaba. Pero el agua se recogía en las estaciones y no se analizaba. Era un gran fallo de seguridad. Interference with the drinking and cooking water is the only clandestine means which offers itself. Podían introducir el producto en el agua por la noche. Utilizarían una solución fuerte que acabaría infectando todo el líquido que se distribuía por el tren. El agua sería una buena opción, ya que solo puede hacerlo alguien de dentro. Sería muy problemático infiltrar una persona en esos niveles de seguridad. Casi imposible. A menos que envenenes el agua muy lejos de su origen, se hace necesaria una gran investigación sobre el terreno para que la operación se lleve a cabo. Y el agente encargado debe estar dentro durante 6 meses. El plan para envenenar a Hitler era muy ambicioso, casi imposible. Así que buscaríamos una alternativa. Por el oeste, los aliados se aproximaban a París. En el frente este, los rusos no dejaban de liberar ciudades. La derrota alemana parecía inevitable y a medida que la victoria se vislumbraba con mayor claridad, el interés por el asesinato disminuía. El SIS tenía mucho miedo de lo que podría pasar en Alemania si Hitler era asesinado. Querían una rendición incondicional y en ese momento, la muerte del Führer hubiera complicado las cosas. Por ello, toda la operación Foxley estaba siendo cuestionada.
I suppose you've heard what Churchill said about assassination attempts. Decisive as they may be one of these days, it is not in them that we should place our trust, but in our own strong arms and the justice of our cause. Them. He's talking about us. An assassination attempt. It's just to boost morale. It hardly helps with ours. I hear there's a certain amount of skepticism about the plans that I'm suggesting. You don't have to answer. I think we should look into the possibility of using a sniper. Yes. You know, there's a rumour that in 1938 the British attaché in Berlin suggested that. Why wasn't it taken up? You can't just kill someone because of what they might do in the future. Assassination's hard to justify when you're not at war. It's generally called murder. We've been at war for 4 years and this prevarication is beginning to feel like murder to me. You know, 5 years ago, if someone said to me, I've lost someone I love, I'd have said, oh my God, I'm sorry. Now it's just me too. Every single person I know has lost someone. That's why I agree. We should get rid of Hitler. But we should also get rid of Nazism for good. Yes. So we really are saying the same thing. We are. We are in agreement. And I'll find us a sniper. LBX? Hello? Right. I've sent you a list of first-class marksmen. There's a chap you may be interested in, just back from the front. He's military trained, an infantryman. Now he's a sniping instructor in one of our special training schools. Sight Sergeant Langley. Sniping is not the vague, haphazard shooting of the unknown. But the shooting of a man should be no different than shooting a target. You keep in your mind only two things: getting the job done and escaping unscathed. ¿Cuál es el perfil de un francotirador, David? Por lo que respecta a las características físicas, necesitamos soldados de infantería de primer nivel. Deben leer los mapas y orientarse sobre el terreno sin ser vistos. También tienen que camuflarse y encontrar un punto perfecto. Un lugar ideal desde el que puedan disparar con un buen ángulo de tiro. La parte mental es básica. Tiene que separar perfectamente los sentimientos humanos cuando realiza su trabajo. Gracias a las miras telescópicas, puede ver que dispara a seres humanos, los cuales suelen estar realizando actividades tan poco militares como esperar en la cola de la comida o ir al baño. El francotirador es una persona con la sangre muy fría y que no tiene ningún problema en disparar a un ser humano que no le amenaza directamente. Aim for the upper stomach. Or some prefer the brain shot. We stop all our movement. We clear our mind until all we hear is breathing. Fue increíble.
encontramos a un prisionero de guerra que había formado parte de la guardia personal de Hitler. All so proud. All the guards were. We were the closest bodyguards to Hitler. He might not do as planned or as predicted. He changes his mind and he changes his plans. But when Hitler is at the Berghof, he always goes for his morning walk. He's got a routine. He's got a bloody routine. Hitler is so complacent, he thinks that he's invulnerable in his own home, and that is his only true place of vulnerability. We've got him. Did you write this? Yesterday. Who's got it? Everyone. As a strategist, Hitler has been of the greatest possible assistance to the British war effort. It would not be in the interests of the Allied cause for the SOE to attempt the assassination of Hitler. But there is also, among certain members of SOE Council, several strong advocates, and amongst the highest in the land. Bloody hell, it's going to happen. We'll see. But we have chosen the Berghof specifically because security is lax. The most decisive piece of information came from a bodyguard who said that our target takes a routine morning walk from here to a tea house here. Creo que es una buena opción. Yo lo hubiera hecho. Opino que las opciones serían de 10 contra 1. Seguramente no lo conseguirían, pero valía la pena intentarlo. Las posibilidades son remotas, pero yo lo hubiera autorizado. Yo también. Would he be willing to shelter friends of ours? Definitely. And receive parachutists on Smith Land? Why not? Waffen in den Lagern! Waffen in den Lagern! Er geht hin! Weiter,